Arrancamos con dos versículos, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 y Salmo 89, versículo 8. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Salmo 89, versículo 8 dice: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Qué tremendo versículo. Dios está muy interesado en que su pueblo conozca que Él es Dios fiel. Se lo dijo a Israel. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Y luego le repite que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pero me llamó poderosamente la atención el versículo del Salmo 89, donde dice que la fidelidad, dice, primero dice, Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Y luego dice, poderoso eres. Y luego le agrega, y tu fidelidad te rodea. Esa expresión lo que quiere decir es que la fidelidad es parte sustancial del Señor. Es decir, que Dios no pudiera ser Dios si no es fiel. Ahora, pero ¿qué es la fidelidad de Dios? Precisamente, yo he resumido esto, es en el compromiso que Dios mismo tiene con su palabra. Es decir, cuando Dios da una palabra, Dios está ligado a esa palabra. Eso es bien interesante. Tiene que ver con la cualidad de Dios que hace que Él cumpla lo que dice. Recordemos que Dios no puede hacer nada que vaya contrario a su naturaleza. Y entonces significa que Dios nunca diría mentira. Entonces, cuando hablamos de la fidelidad de Dios, estamos hablando de esa cualidad del carácter de Dios que hace que Dios se sienta comprometido, obligado consigo mismo a cumplir su palabra. Entonces el Señor le dice a su pueblo, conoce pues que Jehová tu Dios es fiel. Es decir, que Dios está comprometido consigo mismo a cumplir su palabra, porque Él no se compromete con nadie más que consigo mismo. Por eso cuando se habla de Abraham, allá en el libro, en la carta a los Hebreos, dice que Dios, no habiendo alguien mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Entonces, hablar de la fidelidad del Señor es hablar de esa parte sustancial de su carácter que tiene que ver con el compromiso que Dios tiene consigo mismo a que lo que Él suelta de su boca, lo que Él dice de su boca, va a tener un fiel cumplimiento. Eso es para que su pueblo, todos aquellos que creen o confían en Él, puedan tener descanso, puedan estar sumamente confiados. Ahora, este compromiso que Dios tiene consigo mismo tiene que ver con el fiel cumplimiento de Dios en cuanto a su palabra, en cuanto a sus promesas, en cuanto a sus juicios, y esto es bien importante, en cuanto a sus juicios, en cuanto a su o a la profecía. En otras palabras, todo lo que tenga que ver con su palabra, que incluye promesas, que incluye profecías, que incluye sus juicios, entre otras cosas, todo lo que Dios ha dicho es algo que no es que Dios dirá algo ahora y luego se arrepiente mañana.
tiene que ver con la inmutabilidad, es decir, que Dios en ningún momento se retractará de lo que ha dicho en su palabra. Y lo vamos a ir viendo en las distintas áreas que lo hemos mencionado. Porque así como Dios es fiel en el cumplimiento de las promesas, también Dios es fiel en el cumplimiento de las sentencias, de los juicios que ha dicho. También Dios es fiel en el cumplimiento del castigo por el pecado. Por eso es que es inevitable dejar de creer que existe un infierno, porque son las prisiones de oscuridad donde el pecado será castigado. Ahora, pero eso lo veremos después. Necesitamos comprender que la fidelidad de Dios tiene que ver con la cualidad de Dios que hace que Él tenga un compromiso consigo mismo con lo que de su boca ha salido. Es decir, de cumplir todo aquello que Dios ha dicho, que esté relacionado, por supuesto, con su palabra, sus promesas, sus juicios y la profecía de Dios, la profecía bíblica, la que está en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, por eso Dios en distintas ocasiones dice que debemos, bueno, en el caso de Israel, el versículo que leímos, conoce, dice, pues, que Jehová tu Dios es Dios fiel. Y lo que me llamaba, decía, la atención, lo del Salmo 89, donde dice que la fidelidad te rodea. Eso significa que la fidelidad de Dios es lo que sostiene el carácter interno de Dios. Y lo dije hace un momento, es como que dijéramos, si Dios no fuera fiel, entonces sería un Dios mentiroso. Por lo tanto, lo que está diciendo el texto es que la fidelidad es lo que sostiene el carácter, el compromiso de Dios. Es decir, Dios no es un Dios que va a decir algo y luego se arrepiente. No es alguien que va a decir algo con dudas. Espérame, no estoy seguro. Dios no es eso, no es como nosotros. Dios no es alguien que va a decir algo que no tendrá su cumplimiento. Es decir, todo lo que sale de su boca tendrá que tener su fiel cumplimiento. Ahora, quiero que veamos esta primera parte, lo que es la fidelidad de Dios en relación a su palabra, en el cumplimiento de su palabra. ¿Qué significa eso, la fidelidad de Dios en cuanto a su palabra, en relación a su palabra? Lo primero es que Dios no puede mentir, porque es contrario a su naturaleza. Porque Dios es verdadero, porque Dios habla verdad. Dios nunca diría una mentira porque es opuesto a su palabra. Veamos un par de versículos rapidito. Por ejemplo, en el libro de Números, en el capítulo 23, dice el versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y mire qué bonito la segunda parte del versículo. Él dijo, y luego hay una pregunta, ¿y no hará? Y luego dice, habló. Y luego vuelve a decir, y no lo ejecutará. Entonces lo que está diciendo, término, va a mentir porque no es hombre. Por eso en Romanos, en el capítulo 3, dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros los seres humanos fácilmente mentimos, pero Dios es fiel. ¿Qué significa que Dios es fiel? Fiel a su palabra. Significa que Dios no puede mentir. Lo que Él dice se ejecuta, lo que Él dice se hace. Porque si lo que Él dice no se hace, si lo que Él dice no se ejecuta, entonces eso sería contrario a su propia naturaleza. Por eso es que el conocer la fidelidad de Dios es el motivo grande para que su pueblo pueda estar confiado. Por eso hemos venido insistiendo en este proceso. El mundo está en caos, hay pánico.
Y mucha gente está sufriendo la enfermedad y otros sufriendo el pánico y otros sufriendo el grave problema económico que ha golpeado al mundo entero. Y hay que entender que esto no es solo del Salvador. Pero es ahí donde nosotros como pueblo, como hijos de Dios que creemos en la palabra, debemos aprender a confiar plenamente en Dios, porque Dios no miente en su palabra. Dios no puede mentir porque no es hijo de hombre. Porque mentir es contrario a su naturaleza. Y entonces dice, Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. Entonces debemos tener claridad que la fidelidad de Dios consiste en que Dios no puede mentir y tampoco puede negarse a sí mismo. Es decir, Él dijo algo y luego no se va a retractar. Lo que a nosotros nos pasa, y por eso nos cuesta a veces confiar en Dios, porque creemos que Dios es igual a nosotros. Porque nosotros decimos una cosa hoy y mañana la cambiamos. O decimos algo ahora y mañana cambiamos la versión. O decimos algo ahora y mañana decimos, no, yo no he dicho nada. Yo no fui. Pues Dios no es así. Veamos lo que dice, por ejemplo, la carta a los Romanos capítulo 3, versículo 3. Carta a los Romanos capítulo 3, versículo 3 y 4 dice la palabra del Señor. Porque, pues, que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Ahí hay una pregunta. Ahora veamos lo que dice el versículo 4. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Quiero detenerme en la expresión de dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que está diciendo es, los hombres por naturaleza mienten, pero Dios es veraz. ¿Qué significa eso de que Dios es veraz? Significa que Dios siempre dice la verdad. Significa que Él no se va a retractar nunca de lo que Él ha dicho. Significa que Dios no va a hablar dudando de lo que está diciendo. Dios habla con seguridad. Por eso es importante que aprendamos a confiar plenamente en la palabra del Señor. Porque Dios es fiel. ¿Qué significa eso de que Dios es fiel? Que Dios no puede mentir y que tampoco puede negarse a sí mismo. Nosotros los hombres podemos mentir, pero Dios no. ¿Por qué? Porque es contrario a su naturaleza. Él es verdadero. Y esto es importante, mis amados, que lo comprendamos, porque cuando hablemos más adelante de la fidelidad en el cumplimiento de los juicios, esa es una cosa bastante seria, porque hay mucha gente, bueno, dices que Dios es bueno y Dios es amor y cómo Dios me va a mandar al infierno y unos cuantos pecadillos allí, canitas al aire, dice. Pues porque Dios es bueno y porque Dios es fiel, lo que dice es que mandará. O sea, Él mismo no, sino que la sentencia ya está. Hay una sentencia que tiene que ir a pagar al infierno el precio del pecado, la humanidad. Porque Dios es fiel y no se va a retractar. Mira, yo había dicho que el pago del pecado era la muerte en el infierno. Pero mira, lo he pensado bien con vos. No, es que Dios no puede retractarse. Porque Él establece cuáles son los parámetros para que la humanidad no termine en el infierno. Él establece cuál es el fundamento para que la humanidad sea redimida y perdonada y pueda viajar al cielo. Pero digo, eso lo estudiaremos más adelante. Pero necesitamos tener clara esta base, que Dios no miente. Y si Dios no miente, yo puedo confiar en su palabra, en sus promesas. Pero también si Dios no miente, debo de tener claro que va a cumplir su juicio, su sentencia sobre todos aquellos que le rechazaron cuando estaban en el cuerpo. Porque Dios es fiel, porque Dios es firme, porque Dios no ha dicho algo dudando, porque Él no es hombre para que mienta, porque Él dice la verdad, porque Él es verdadero.
Bien, en segundo lugar, ¿qué significa esto de la fidelidad de Dios? Bueno, significa que Dios nunca olvida lo que dice, que nunca duda de lo que dice, que nunca renuncia a lo que dice. Significa que Él está comprometido con cumplir cada palabra que sale de su boca. Esto es bonito, porque nos ayuda a confiar. La fidelidad tiene que ver, dije, que Dios nunca olvida lo que dijo. Nunca duda de lo que dijo. Tiene que ver con que Dios nunca renuncia a lo que dijo. Estamos hablando de la fidelidad de Dios en cuanto a su palabra. Dios nunca renuncia a lo que dijo. Tiene que ver con que Dios está comprometido con cumplir lo que dijo. Tiene que ver con que Dios está comprometido a cumplir cada palabra que sale de su boca. Ya explicamos, Dios no puede mentir, porque Él es veraz. Dios no puede mentir, que no puede negarse a sí mismo, porque Él no es hombre para que mienta. Pero también decimos que la fidelidad es que Dios nunca se retractará de lo que dijo, nunca olvidará lo que dijo, nunca dudará de lo que dijo, que cumplirá cada palabra que sale de su boca. Veamos, por ejemplo, aquí cerquita hay un versículo en la segunda carta de Timoteo 2, versículo 13. Dice así: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y miren lo que dice la segunda parte de ese versículo: Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros como seres humanos somos infieles, pero Él no puede ser infiel, porque ser infiel es como retractarse de lo que dijo. Ser infiel es como que dijera yo, se me olvidó. Bueno, yo tengo esa dificultad, que se me olvidan muchas cosas de las que digo. Pero Dios no es hombre, no es como yo, no es como usted, no es como ningún ser humano. A Él no se le olvida lo que dijo. ¿Por qué razón? Porque Él no puede negarse a lo que dijo. Y negarse a lo que dijo es como hacer algo que vaya contrario a su propia naturaleza. Entonces Dios es veraz. Podemos confiar plenamente en su palabra, tener la plena certeza que Él cumplirá lo que ha dicho. Y que Él no se le olvida lo que ha dicho, que Él nunca duda de lo que dice y jamás renunciará a lo que dijo, porque es contrario a su naturaleza, porque Él no podrá negarse a sí mismo. Es decir, Él va a cumplir cada palabra que sale de su boca. Créame que esto a mí me da un gran gozo, me da, no sé, quisiera hasta gritar de gozo, de emoción. Porque me da la certeza que he creído en un Dios vivo, fiel y poderoso. Podemos confiar plenamente nuestra vida en sus manos, porque Dios es un Dios que nunca se le olvida lo que dijo. Que cumple cada palabra que sale de su boca. Por eso Isaías en el capítulo 55, versículo 11, también dice: así mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor, no volverá a mí vacía, sino que logrará y hará aquello para lo cual fue enviada. Es decir, lo que Dios está diciendo es simplemente: a mí no se me olvida lo que ha salido de mi boca. Y cada palabra que ha salido de mi boca, yo estoy comprometido a darle un cumplimiento, porque Él en su naturaleza es fiel. Aleluya. ¿Puede decir amén? Qué bueno es nuestro Señor. Alabemos a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa que Dios es fiel? Es que Dios no puede mentir. Es que Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Qué significa que Dios es fiel? Es que Dios nunca olvida lo que dijo. Es que Dios nunca duda de lo que dice, no se retracta de lo que dice, que no renuncia a lo que dice, que está comprometido a cumplir cada palabra que sale de su boca. Aleluya, gloria a Cristo Jesús.
Qué bueno es el Señor Dios del universo. Aleluya. Me gozo en el Señor. Yo no sé si usted se goza, pero qué gozo hay en mi alma. Saber que contamos con un Dios todopoderoso, que aunque a veces nosotros le somos infieles, Él permanece firme en la palabra, fiel y en su palabra. Pero en tercer lugar, y esto es maravilloso, la fidelidad de Dios nos dice, aleluya, que podemos decir con toda certeza, con toda nuestra confianza, que la fidelidad de Dios es grande. Por eso nosotros los seres humanos nos cuesta comprenderla. Vamos a ver un último versículo. Lamentaciones capítulo 3. Alabe a Cristo allí donde usted está. Dele gloria al grande del universo, al eterno. Lamentaciones en el capítulo 3, versículo 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y amarrada su misericordia, dice, grande es su fidelidad. Cada uno de nosotros, quizá en la vida cristiana, hemos cometido grandes errores. Le hemos fallado al Señor. Hemos pecado muchas veces contra Dios, a veces haciendo lo malo y a veces no haciendo lo bueno, porque los dos polos son pecado. Y sabe, cuando uno piensa en esto, dice, realmente grande es la misericordia del Señor. Pero ¿por qué Dios, a pesar de que a veces hemos fallado, ha extendido su misericordia sobre nosotros? Porque Él es fiel y Él no se va a retractar. Y Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Qué significa eso? Que Dios en su fidelidad mantiene la palabra que ha dicho, que si alguien se arrepiente, si alguien le busca, si alguien viene a Él, Él lo recibe, porque grande es su fidelidad. Él no se va a retractar, Él no se puede negar a sí mismo, porque negarse a perdonar al pecador arrepentido sería como negarse a lo que Él mismo ya estableció. Qué maravilloso es el Señor. Yo quiero cerrar con esto. Usted quizás que nos está viendo se ha alejado de los caminos del Señor. Le ha fallado a Dios y poco a poco se ha venido hundiendo en una situación. Yo quiero decirle, regrese al Señor. La razón por la que seguimos vivos es porque la misericordia de Jehová es grande. Porque la misericordia del Señor es para siempre y esa misericordia está disponible porque el Dios de los cielos es fiel, es decir, mantiene firme su palabra. No se olvida de lo que ha dicho, no puede negarse a sí mismo. Nunca ha dicho las cosas dudando. Por eso usted y yo podemos decir con toda certeza, grande es la fidelidad de Dios. Hoy por hoy nos quedaremos hasta aquí, continuaremos el viernes si el Señor lo permite. Le animamos, mis amados, a estar pendiente. Quiero nomás concluir en esta hora diciéndole, qué grande es la fidelidad de Dios. Podemos confiar plenamente en Él, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y se ejecuta. Él habló y se hace tal cual lo ha dicho. Podemos decir confiadamente que la fidelidad de Dios es grande
Porque Dios dice, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviado. Significa que Él nunca renunciará a lo que dijo. Significa que Él nunca dejará de cumplir lo que de su boca ha salido. Significa que Él nunca dice lo que dice dudando. Él lo dice con toda claridad. Dios no puede mentir. Por lo tanto, podemos plenamente confiar en Él. Confíele su vida a Cristo Jesús. Y si aún usted quizá está enfermo, le sigo diciendo, Dios es fiel. Y de acuerdo a su gobierno soberano, Él está dispuesto, como dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Es tiempo de volvernos al eterno, grande y sublime Dios. Es tiempo de darle a Él nuestra mejor alabanza, porque a pesar de que a veces hemos sido infieles, Él sigue siendo fiel. Oramos.